explico, el número. Y esta vez vamos a hablar de Kansaki Danko. La primera vez que vi a este personaje fue en One for All. Ella forma parte de Cinderella Girls, pero apareció en One for All como rival, además de otros personajes más que aparecieron como rival. Y es que vi su videoclip de presentación y me encantó. Yo la tengo que hacer y tengo que grabar eso. Que ya lo grabé, lo que pasa es que lo grabé en la cámara antigua, entonces no descarto en un futuro volverlo a grabar, pero no me corre prisa. Y bueno, realmente entonces no conocía todavía su personalidad, porque hasta que no empezaron a aparecer más cosas de ella y vi la serie de Cinderella, pues realmente algo te podías imaginar, porque la temática de la canción ya es un poco muy magnífica. Es un personaje que me hace bastante gracia porque con ese carácter que tiene tan fantasioso es muy divertido y muy teatrero para las fotos y para actuar un poco y tal. Y aparte es que me pasa un poco como a ella, que me gustan las cosas así. También tenía un libro así más o menos como ella. Pero las cosas así que son así más gore no me gustan nada. Voy a enseñaros ya las piezas. Como está todo tan bien metido en la bolsa, os lo voy a ir enseñando según lo saque. Pero primero os voy a hablar de la peluca. De hecho, tuve 2 intentos de peluca. En la primera resulta que tenía como una especie de cardado por aquí delante. Y entonces se inflaba. Y entonces se me separaba de la cara. Y me hacía sombras muy raras por la cara que no me gustaban. Entonces, en lo personal, a mí esa peluca no me gusta, pero a lo mejor a otra persona sí podría gustarle. Y pasa que realmente ella las coletas las tiene bastante cortas, pero cuando te lo pones en persona con las coletas así, queda como demasiado corto. Así que me tuve que comprar otra y no las corté. Y son larguísimas, pero en persona quedan mejor que siendo como deberían ser. Y bueno, empezamos por el lazo. Esta cinta, o sea, esta puntilla me encanta porque es doble. Entonces la pude partir y utilizar en los 2 lados y comprar menos cantidad de cinta. Y pues esto le puse goma eva dentro y no pesa nada y tiene ahí el volumen que tiene que tener. Entre goma eva y entre tela, pues no sé qué decir, pero casi prefiero la entretela, porque la goma eva para sostenerla o la tienes que coser, que si la coses se rompe, o la tienes que pegar y el pegamento con el tiempo se estropea. ¿Qué dices? ¿Que la entretela de pegar también está pegada? Sí, pero es otro tipo y sí se puede coser porque tiene tela. Lo engancho al top con 2 clips de estos. Los lazos de la cabeza, de las coletas, cuando los coloco intento que asome un poquito así y tal, pero es que es una tela un poco rígida y para el traje bien, pero para los lazos es un poco rígida esta tela. Y luego aquí las mangas, esta es la izquierda, tuve un poco de problema al coser esto. La cinta esta tenía el tamaño correcto, pero se quedó como más pequeña y veis cómo se nota esto, porque esto es terciopelo, ¿vale? Entonces esto se queda como más hundido y aprieta. Me cuesta mucho de ponérmelo, porque claro, no quiero pegar estirones. Esta tela es una tela elástica, por suerte, con redecilla y son rosas. Y tuve una suerte en encontrarme esta tela, de verdad. Cuando la vi, porque estaba intentando buscar medias y cosas así con rosas, pues que todas eran muy feas, todas, no parecían rosas, parecían algo raro. Y estos sí que son rosas y son bonitas. Luego está la del otro brazo, que pues es la misma tela que utilicé para la falda, que en la falda ya os la enseñaré mejor, pero esta tela la utilicé por el lado interno de la tela. Por dentro se queda así como un poco, así como empolvada o algo así. Y el vestido, que el vestido lo hice todo de una pieza. Esta es de terciopelo, esta es con tela blanca que hice fruncido, esta más. Esta es la tela con bies,
que son dos faldas así redondas, o sea, de círculo, dos faldas de círculo, una más arriba y otra más abajo. Podía haberlo hecho con otro estilo de falda y haberle dado más cantidad de volumen, pues sí, pero realmente a mí en ese momento me pareció que la falda esta no tenía tantísimo volumen como para meterle mucha pomposidad. Por aquí detrás le puse un velcro y lo cerré por aquí abajo, que aquí tengo la cremallera, pero le puse aquí un clip para que fuera más fácil luego ponérmelo. La falda no me puse el forro, pero la parte de arriba sí. Y pues a mí el forro me gusta cerrarlo a mano porque no me gusta hacer costuras externas extras. Le puse un sujetador que tenía por ahí para darle más forma a esto. Lo que pasa es que obviamente no tenía ninguno con esta forma para poner, entonces pues esta cinta que me peleé mucho porque tuve que coser la parte donde se cruza porque si no, no había física lógica para que llegase al cuello y se cruzase por aquí en vez de aquí en medio justo, que aquí va el collarín, entonces eso no se veía. Y aquí le puse como una especie de tira para poderlo apretar o ajustar más. Aquí le puse unos aritos de metal y esto aquí sí que le puse entretela en esta pieza para que tuviera un poco más de... que aguantase un poquito más la forma. No tengo varillas de corset, pero de lo mismo que le puse aquí en lo de la falda, es crinolina, le puse así recto y la verdad es que aguanta mucho más el volumen. Y también le puse entretela, lo que pasa es que es una entretela fina, entonces le da un poco de volumen pero sin pasarse. Y la verdad es que se nota mucho porque en el de Vampire creo que no le puse ninguna de las dos cosas. Y aunque la tela esta ya sea gruesa de por sí y ayuda a que se quede con la forma, pues que se nota que este tiene más cuerpo. Tengo el cuello, que esta puntilla me encanta pero es muy flojita y siempre se está resbalando. Con la parte del top pasa lo mismo, es muy blandita y se esconde y se dobla. Y las medias son unas que ya tenía, lo que pasa que un día me caí y me rocé y se me rompieron, entonces ya no las puedo usar de normal, solo las podría usar con botas. Y pues dije, para eso las recorto y me sirven para este cosplay. Y bueno, las botas estas me compré unas botas, les corté creo que un poco la caña y la apertura para podérmelas poner. Podía haber hecho forro, lo que pasa es que este tipo de bota creo que no hubiera quedado bonita de no hacerlo encima de una bota. Entonces pasa que me estuve peleando mucho con el tipo de pegamento para pegarlo, porque algunas cosas sí que se pegaron bien, otras no. En el tacón le tuve que poner la tela que tengo de antideslizante porque se resbalaba muchísimo el tacón. Y la tela esta la tuve que pintar y la verdad es que no aguanta muy bien el paso del tiempo. Empezó a quedarse pringosa, tuve que barnizarlo, el barniz era peor, se cuartea, cosas así. Probablemente algún día tenga que repararlas o algo así, porque desde entonces sí que encontré un pegamento que es más elástico y que aguanta esta clase de cosas. Es el pegamento ese amarillo asqueroso que se pega en todos lados, pues ese. Y nada, por dentro fue fieltro lo que puse, los aritos estos de metal, y estos son unos pinchos sin la punta. Lo que pasa es que guardar esto es un poco complicado porque no las quiero chafar mucho para que no se deforme, para que no se estropee más. Y bueno, eso es lo único que me molesta de estas botas, porque en realidad me gustan mucho porque es que son muy bonitas. Y bueno, eso es todo por las piezas. Volveré. Que estoy aquí otra vez, me había olvidado de hablar de la vara. Y es que esto costó de hacer porque para la vara utilicé una vara de madera. Para esto me ayudó, para darle la forma y para pintarlo me ayudó Breakman. Y luego yo hice esto con masilla, hice también una piedrecita de masilla y le sacamos el molde y lo hicimos con resina. Y me compré pintura de cristal y la pinté. Porque estuvimos haciendo pruebas de teñir la resina y no quedaba bien. Y bueno, y ya le pegué yo las cintas estas, esto y la rosa esta. Y bueno, la punta se estropeó, así que la punta es de masilla pintada. Pero bueno, no se nota mucho.
Nunca me pongo la peluca para los cosplay closet. Si resulta que es un cosplay con mi pelo, vale, pero si no, pues lo siento mucho. Pero es que si vierais mi cajón de pelucas, algún día os lo enseñaré, porque madre mía. Pues ya está. No estoy inspirada hoy para hablar mucho, que es un personaje que me gusta mucho, aunque no de un modo súper profundo, pero me encanta su look, su carácter, su aura, me encanta. Y me encantan sus trajes y me encanta el color de pelo. Y bueno, eso, que espero que os guste. Y lo de siempre, sugerencias, cualquier cosa, pues en comentarios. Lo que más os haya gustado de este cosplay. Yo estoy entre las botas y la vara. También son las cosas que más me han costado de hacer, pero es que mira qué bonito es. Brilla. Bueno, en fin. Pues nada, eso. Hasta la próxima. ¡Ya, mi Mare!